Hola chicas, muy buenos días. Vamos a ver ahora algunas cosas con las que se pueden decorar las piezas. ¿Se acuerdan que la otra vez les pedíamos que las guardaran en bolsitas de plástico para mantener a las piezas en estado de cuero? Estado de cuero que es cuando la pieza tiene un poco de humedad, es decir, que no está seca del todo. Si yo le paso la uña no sale polvo, tiene un poco de humedad, pero a la vez no la puedo modificar. No es que si yo le hago así se mueve la arcilla, no. Eso es el estado de cuero. En ese momento se pueden hacer un montón de cosas para decorar, pero de todas maneras hay infinitas maneras de decorar. Si yo, por ejemplo, con un palito hago una línea, un dibujo, o bien mezclo una arcilla roja con una blanca, hago así unos choricitos o un bollo y construyo algo con eso también es otra manera de decorar porque le da color. O bien, sí, como vimos la técnica de los choricitos, pero en vez de hacer choricito, por ejemplo, yo hago un choricito, después pelotita, después círculos, ya es otra manera de decorar desde la arcilla misma. Pero puede ser que yo vaya agregando cosas a la arcilla. Si yo decoro en este estado de cuero, tengo un montón de posibilidades. Si dejo secar la pieza, la mando al horno, sin decorar, y se convierte en bizcocho, que es lo que se llama. Y cuando vuelve del horno, yo la empiezo a pintar, tengo que saber con qué cosas, porque no es lo mismo antes que después. Hay cosas que sí se pueden usar en los dos momentos y hay otras que no. Ahí con las chicas, con Gaby y con Nomi, tenían una caja con algunos elementos. Y después otros pueden ir comprando y otras cosas podemos ir inventando o viendo cómo hacemos. Yo ahora les voy a compartir un PowerPoint que traté de hacer para ustedes. Chicas, me van a perdonar que esta introducción es más bien, uy, acá se me puso antes, es más bien teórica, pero si Dios quiere, del 26 al 29 de agosto, estaríamos con los chicos del grupo misionero por ahí y nosotras podríamos hacer algunos encuentros, así vemos bien todas estas cosas porque es como un poco largo y ahora les va a resultar bastante teórico. No vamos a hacer definiciones muy exactas, pero es como para que veamos qué posibilidades tienen con lo que ustedes ya tienen ahí. Bueno, como dijimos, se decora de un montón de maneras, pero ¿con qué? Acá de las cosas que nosotras tenemos óxidos, pigmentos y esmaltes. Vamos a ver uno por uno. Todos estos elementos salen de la naturaleza. Los óxidos, por ejemplo, son de hierro, de cromo, de cobre, de cobalto, hay un montón. Los pigmentos son colores que se crean a partir de elementos químicos que a temperatura alta, porque nosotros vamos a estar cociendo siempre a 1000 grados o más, si Dios quiere cuando tengamos el horno, los colores quedan bien definidos. Los óxidos no, los óxidos son más inestables. Y los esmaltes son los que ustedes ven siempre, por ejemplo, en una taza o en un plato, que son colores que vienen en polvo, que también están hechos a partir de la combinación de muchos elementos materiales y de cuarzo y de otras cosas más, y hacen que la pieza sea mucho más resistente e impermeable. Ustedes también tienen algunos ahí. Los esmaltes pueden ser de alta, baja o media temperatura. Nosotros usamos de baja. Baja temperatura en cerámica, como para que sea una idea, es más o menos hasta 1200 grados, más o menos. Porque hay otros tipos de cerámica que se pueden cocer a mucho más. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque depende de la tierra, depende del esmalte, casi siempre cuando uno lo compra tiene las etiquetitas. Hay gente que lo sabe fabricar también. En nuestro caso vamos a usar los que ya tenemos. Los óxidos se aplican en piezas en estado de cuero o bizcochada. Estado de cuero, acuérdense, era antes de cocer, pero todavía húmeda, un poquito húmeda. Bizcochada es la primera cocción. Son ideales para crear pátinas porque el óxido es lo que se usa. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. El óxido es lo que se usa en estas piezas así. ¿Vieron que parecen rústicas? O que cuando uno las toca no tienen como un barniz, no son lícitas. Estas piezas están como muy de moda, a la gente siempre le gustan mucho. Y la verdad que el óxido es fácil de aplicar, se usa muy poquito y
no, no tiene un gran trabajo que hacer. Acá incluso hasta podemos ver, ¿vieron esas líneas? Son las pinceladas que le han hecho. Y estos dibujitos también están hechos con óxido. El dibujito negro me parece que está hecho con óxido de manganeso. En cambio, el otro, todo esto que está pintado así, con óxido de cobre. Los óxidos dan distintos colores, entonces tenemos que conocer si le ponemos mucho o poquito, o con qué lo mezclamos, con qué color da. Lo que está bueno siempre es que si yo estoy pensando una pieza en mi cabeza, quiero hacer un mate, bueno, ¿cómo lo quiero pintar? Y después me pongo a hacerlo. No es que ya lo tengo hecho y con esto qué hago. Está buenísimo pensarlo antes, porque entonces yo ya dejo la pieza en estado de cuero, cuando está en el estado correcto digo, ah, bueno, voy, le paso un pincelito, lo dejo secar. En este caso la pieza fue al horno. Cuando vuelve, tengo que usar el esmalte, porque el esmalte no lo puedo usar en estado de cuero, sí o sí tiene que ser después, tiene que ser en bizcocho. Y este esmalte es un esmalte rosa, pero yo me doy cuenta, porque les digo que esto era cobre, que era cobre, porque acá se puso verde. Esto no es que el esmalte sea verde, es que el cobre solito es una cosa, pero con un esmalte reacciona y se pone así. Es un mate que a mí me encanta, precioso. Pero si yo quiero hacer esto, digo, ay, ¿cómo copio esto? Y bueno, tengo que saber qué puse abajo y qué puse arriba. Eso, conocer los óxidos. Vamos a ver varios, vamos a tener varios. Está bueno siempre tener una muestra de los colores. Vamos entonces a volver a compartir la pantalla. Acá tengo el PowerPoint y eso era sobre los óxidos. Después, si Dios quiere, vamos a ver cómo los aplicamos. Y acá está esto que yo les decía de qué colores dan, más o menos. Siempre los óxidos se van a mezclar con otro polvito que se llama fundente. Eso es para que se pegue a la pieza, porque si no, yo lo toco y se me queda en el dedo. El fundente hace que se adhiera bien y que se funda, no vale la palabra decir, con toda la pieza en general. Acá ya les voy a dejar un cuadrito que ustedes pueden ver con más tiempo, porque les voy a mandar a la chica el PowerPoint, al mail de Noemí y el video, a todas en el WhatsApp. Creo que también se puede cargar, así que ya vamos a ver cómo cargo este PowerPoint en el WhatsApp. Acá les van a salir más o menos con un esmalte alcalino, quiere decir sin plomo, sale de unos colores. Con un esmalte plúmbico sale de otros colores. Y acá al costadito tenemos una muestra. Entonces yo a la vista ya sé que si eso se cocinó a cierta temperatura, en este caso baja, a 1020 grados, queda así. A veces si se cocina más, el color desaparece. Estos son otros ejemplos. Yo acá tenía mi matecito, pero estos son otros ejemplos de piezas con óxidos. Esto también es cobre porque es verde. Acá tenemos manganeso. Acá tenemos hierro, los colorados son de hierro. Es posible que esto sea níquel y manganeso, pues negro, el manganeso, por eso. Y después, estos que tenemos acá son óxidos que se pasan sobre la pieza, pero muchas veces, por eso la pátina está bien cargada. En este caso no. Estas rayitas que se hacen así, se generan dibujos a partir de las rayitas que se hacen o con una puntita, se llama, en la técnica que se llama esgrafiado, que la podemos practicar. Para hacer eso, uno pasa el óxido varias veces sobre la pieza y después se va retirando. Y después vamos a ver con la chica de qué manera se retira. Bueno, eso es el lado de los óxidos. Los óxidos, ¿se acuerdan que dijimos que, o no sé si lo dijimos, bueno, pero que eran inestables, un color que a veces va cambiando, que no da un color parejo? En el caso de los pigmentos, no. El pigmento también se aplica en estado de cuero o bizcochado, pero el color que yo veo, ese color me queda. No tengo dudas. Vienen así, en polvo. Alguna vez alguna casa de cerámica los vende preparados, pero como nosotras los tenemos puros, entonces está bueno que sepamos usarlos. También se mezclan con un 10% de fundente. Y el óxido es lindo porque se puede trabajar como si fuera acuarela. Es como se mezcla con el agua y con el fundente y se pinta directamente sobre la pieza. Pero acá hay dos palabras que
son un poco extrañas, dice bajo cubierta o sobre cubierta. Yo voy a dejar de compartir otra vez. Bajo cubierta es cuando yo agarro una pieza que ya es bizcocho, quiere decir que ya fue cocinada una vez, la dibujo con este óxido y después arriba sí o sí le tengo que poner una cubierta o un esmalte transparente, porque si no eso en el horno se va. Entonces es esto, por ejemplo. Por el brillo, ¿vieron? No sé si se llega a apreciar el brillo así, uno se da cuenta que tiene un transparente. Si yo le pusiera otro color arriba, un blanco, y el óxido es muy fuerte, se pueden hacer otros efectos. En este caso, si quiero que el dibujito se vea, tengo una lámpara, yo lo dibujé, se deja secar un ratito y después con aerógrafo le pasé este esmalte. Si yo la mando al horno sin esmalte, ¿se cocina? Sí, se cocina. No va a volar más el polvito que yo le puse de color, pero no va a resistir tanto, porque yo después voy a estar tocándola la pieza. Entonces siempre es mejor que tenga una cubierta transparente. Eso es bajo cubierta. Sobre cubierta es lo que se hace en las mayólicas, de los azulejos que se tienen en las casas o que uno ve, que es otra manera. Uno pinta, o sea, uno echa el transparente o el color blanco y pinta sobre eso. Es como si uno estuviera dibujando sobre talco. Eso también lo podemos aprender a hacer, que es muy lindo, pero hay que dedicarle más tiempo. Porque sobre cubiertas hay muchas maneras de pintar. Se hace muchas veces con esmalte, siempre, pigmento y esmalte, y tiene otros detalles para hacer. Pero bueno, lo importante que sepamos el pigmento es que hay que usarlo con el fundente y que los colores son más bien estables. Y otra cosa es que sirven para crear engobes. Ya vamos a ver lo que es el engobe. Pasamos a otra. Bueno, ven, pigmentos es esto que teníamos. Si yo lo aplico muy livianito, puedo hacer esto en una pieza que ya decoré construyéndola. Por eso es la importancia de saber construir uno las piezas, porque ahí le puede hacer los detalles que quieran. En este caso lo que han hecho para hacer estas tazas es con un rodillo con dibujitos o con varios dibujitos se estira la arcilla y después se corta y se construye por plancha. ¿Se acuerdan que vimos la primera vez la construcción por plancha? Y después se le agrega el asa. Con los moldes que hagan otras personas o con las cosas que ya estén hechas, que uno saca el molde, está buenísimo. Pero si uno quiere generar otro tipo de piezas, también se puede valer de esas técnicas de construcción que vimos. Acá lo que estamos viendo también en esta taza es bajo cubierta, han hecho las pinceladas, vieron que son muy simples también, pero queda bien. Y arriba tiene el esmalte, nos damos cuenta por el brillo. Esto no ha sido cocinado todavía, han hecho el dibujito, después le van a pasar el transparente. Y esto es lo que decía de lo que es la sobrecubierta, es sobre el esmalte, que es blanco, 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 lo que se hace es dibujar. Y después cuando se va a cocinar al horno se une todo, el esmalte y el pigmento. Y acá este es otro caso de bajo cubierta. Bueno, pasamos a la diapositiva ya que estábamos hablando de esmalte. El esmalte es también es algo que se construye o se hace, se fabrica a partir de minerales, de elementos metálicos naturales y que se van mezclando con otras cosas, con cuarzo, por ejemplo. Lo que hace es que esto viene en polvo, nosotros lo mojamos, batimos hasta lograr la consistencia de un yogur y se aplica con pincel, con aerógrafo, con peritas que son una especie de globito que con uno con la mano, como si fueran las mangas de las tortas, pero es más chiquitito, que también se puede aplicar. La cosa es que con esto, por ejemplo, hay que hacer una película de 3 milímetros, 5 milímetros, porque si uno no lo hace grueso, no se forma esa película de vidrio. Con el óxido y con el pigmento no pasaba eso. Yo puedo hacer una pátina, puedo pasar poquito. Con el esmalte no. En el esmalte tengo que usar más para que se genere esta película vidriada. La otra cosa del esmalte es que tengo que hacer siempre muestras, porque dependiendo de la arcilla en lo que lo puse o el calor con el que se cocine, el color también puede cambiar. Y además, lo más importante es que yo el esmalte, por ejemplo, lo veo blanco por fuera cuando está en polvo y después cuando se cocina se transforma en este rojo, por ejemplo.
o lo veo celestito, clarito, clarito, y se transforma en este azul. Entonces siempre es bueno tener la muestra y después ir combinando o dibujando con un lápiz de color qué es lo que yo quiero combinar en la pieza y después hacerlo. El esmalte, como les decía, es lo más conocido. Les dejo de compartir, porque cuando uno tiene una taza, esto es un esmalte común, no es tan... no tiene ningún trabajo esta taza, solamente la han bañado, también es por baño, se puede esmaltar, se le tira esmalte, se le pasa así, se deja una película y se va a cocinar al horno. Esta es la diferencia de las otras cosas. Y además el esmalte se aplica sobre la pieza bizcochada, ya tuvo que haber sido cocinada una vez. Por eso es que nosotras, si aprendemos a decorar sobre la pieza en estado de cuero, y la mandamos a cocinar, incluso ya se puede vender. Eso está buenísimo, no necesitamos 2 cocciones. Si la queremos hacer más acabada, sí podemos hacer 2 cocciones, pero ya tiene otros cuidados la cocción también. También, bueno, por lo económico, las chicas me decían, queremos hacer algo que ya tengamos algo en práctico y rápido. Bueno, por el tema del horno, podemos vender piezas de primera cocción. Vamos a volver al PowerPoint. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. No, acá, en esmaltes. Bueno, eso sobre los esmaltes. Esmaltes, vieron que tenemos estos, como los que les mostraba en la tacita. Hay infinita cantidad de colores. Siempre es bueno tener las muestras de eso y saber a qué temperatura van, o hacer experimentos. A veces nos regalan un esmalte, no sabemos de dónde viene, ¿no? Bueno, hay que hacer el experimento de cocinarlo a distintas temperaturas, a ver cómo queda. Esta técnica se llama cuerda seca, que la podemos aprender a hacer alguna vez, porque los esmaltes se juntan entre todos. O sea, no, el pigmento y el óxido no. Se pueden juntar entre sí cuando están crudos. Pero cuando uno los pinta, como vieron esa tacita de las rayas, el color no se funde entre sí, no se mezcla. En cambio el esmalte, si tiene más o menos el poder de vitrificarse, sí, se chorrea todo. Entonces en esta técnica lo que se hace es separar uno de otro. Se hace otra combinación para pintar, que es la que se llama cuerda seca, que es con óxido de manganeso y otras cosas, y después se cocina y entonces el esmalte se queda en su lugar. Y por eso es que las florcitas no son toda una mancha, sino si fuera esmalte solo, sí. Acá la chica lo que tiene cuando está pintando es esto que yo les decía, que la perita, que también se puede hacer a pinceles. Todo esto es para hacer más rápido. En una pieza que ya está bizcochada, es así que se hacen los mosaicos o las mayólicas, que ya fue cocinada una vez, se hace un dibujo y después se aplica el esmalte. Y en medio, en las rayitas, se agrega la otra preparación, esa con manganeso, que es la cuerda seca. Bueno, esa foto era como para ver. Fíjense la consistencia, en el esmalte es muy importante que la consistencia sea como de yogur. Por eso ahí se ve un poco mejor también. Pues no es lo mismo verlo terminado, decir, ay, qué lindo, bueno, cómo se aplica. Por eso está bueno a ver si nos podemos juntar en algún momento y vemos cómo se van usando las cosas. Engobe. ¿Se acuerdan que yo les decía, vamos a ver para qué sirve también el pigmento para engobe? El engobe es una combinación de arcilla, que ya viene con una cantidad de fundentes, un poquito más del fundente ese que yo les decía alcalino, y el pigmento. Pigmento vieron que era lo que da color. Fundente hace que se una todo. Y la arcilla es una arcilla especial, un poco más pastosa, que se llama tincar, o bien se puede usar la barbotina. Lo más seguro es usar la arcilla tincar, porque ya tiene algunos agregados químicos más que nos hace que el color quede bien, que no se rompa nada, que no se abra en el horno. Eso también lo podemos preparar juntas cuando estemos allá. La combinación se llama más o menos 7-4-3. Son 7 partes de arcilla, 4 de pigmento y 3 de fundente. Y queda opaco. Fíjense estas pelotitas. Se pueden hacer infinitos colores, porque se puede mezclar el pigmento entre sí, puede hacer muchísimos tonos. Pero siempre va a quedar opaco. Es una mezcla pastosa, como la del esmalte, muy bonita. Queda como se ve, pero yo no, lo que necesito es agregarle brillo, porque eso no queda brillante. Entonces para eso lo que se hace es bañar con transparente. Y acá en las pelotitas se ve cómo está el engobe sin
el brillito arriba que viene de la segunda cocción, y está, bueno, la primera parte, lo que se hizo la primera vez. Eso. Tenemos que tener las tres cositas. Yo ya compré algo para que podamos usar de arcilla, que no es la arcilla común, es la otra, la Tinker, fundente y pigmentos creo que teníamos. Podemos hacer muchas mezclas. Se dejan descansar en frasquitos y uno ya los anota, ya les hace la muestra y ya pueden usarlos ustedes todas las veces que quieran. Hay que batirlos nada más siempre, eso sí. Con engobe se pueden hacer un montón de cosas interesantes. Ven, acá está la mezcla, está pastosa. El pigmento y el óxido quedan como muy livianitos, hay que usar muy poquito color. Acá no, acá son mezclas bien pastosas, la del engobe y la del esmalte. ¿Vieron acá el pincel? Así es como queda. Sobre una pasta o película así, después también se pueden ir retirando con esta técnica que se llama esgrafiado para dar un efecto, una guarda. Si yo mezclo un engobe con otro en la misma parte de la cerámica, no pasa nada. ¿Se acuerdan que decíamos, los esmaltes sí, se fusionan entre todos? Con el engobe no, el engobe se queda ahí. El engobe, la otra cosa me parece que está también puesta ahí, es muy, muy importante aplicarlo en estado de cuero, porque el engobe es húmedo, el estado de cuero todavía acepta humedad y lo tiene que absorber la pieza. Si yo lo agrego cuando la pieza está muy seca, puede ser que se quiebre, porque estoy agregando humedad de más. En este caso, en la pieza de abajo, yo lo que tengo es solamente una línea de engobe, pero miren, miren qué bonita, es simple, pero qué bonita. Tengo la arcilla blanca, la línea sola y después se retira también. Y acá lo que tenemos también es una muestra de engobes. Cuando uno los va armando puede hacer distintos colores, a partir del mismo color, aclarándolo más o mezclándolo con otro color. Y bueno, esto es lo que decimos. Muy poco a poco vamos a ir viendo las técnicas. Esto que tiene también engobe, una tacita como ustedes saben construir, que le pasaron una pincelada grande de engobe, le emprolijaron un poquito con esponja, si ustedes ven los lados de las piezas acá, que está siempre emprolijada, y después han hecho este trabajo de hacer dibujitos sobre esa pieza. Así que, chicas, la cosa es esta, sigan produciendo, anímense, guarden siempre las piezas en un lugar que sea como un invernadero, en bolsitas de plástico. Si hace falta, o ven que se va secando, mantenerlo en el mismo estado, con un rociador o con gotitas mojen la bolsa, no la pieza directamente. Y si alguna ya se secó mucho, bueno, dejémosla así, no la humedezcamos porque si no se nos va a quebrar y es una pena porque han trabajado un montón. Bueno, yo voy bueno, ya a guardar este video y me pueden seguir preguntando cosas en el chat. Les mando un beso enorme y espero verlas a fin de mes.